¿Cómo están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy TonyJM20 y estamos con un nuevo video para el canal, cracks. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Antes de iniciar mi hermosa gente, quiero decirles que todavía está abierta la campaña de los cupones de descuento. Ustedes pueden reclamar todos los cupones cada día. Ustedes pueden reclamar los cupones que ustedes deseen, pero una vez por día. Esta campaña va a estar del 1 al 17 de este mes, así que aprovechen, cracks. Este descuento aplica para el paquete pequeño y además de eso te van a dar puntos dentro de la tienda misma. Muy bien, el primer link, como saben, todos estos links van a estar en la descripción del video. Muy bien, todos estos links, el primer link les va a llevar a la campaña. Básicamente aquí ven todas las reglas y cómo pueden ustedes reclamarlo. Si ustedes quieren saber cómo reclamar este cupón, en la descripción también les voy a dejar el video donde yo explico cómo canjear los cupones de forma sencilla, ¿no? Muy bien, el segundo link les va a llevar a AppGallery. Como ustedes saben, AppGallery es la competencia actual de Play Store, entonces ellos están ganando terreno. ¿Y cómo lo están haciendo? Con cupones, básicamente con descuentos muy buenos para nosotros, poder ahorrarnos un poco de dinero al momento de comprar los paquetes dentro de ANS, ¿no? El segundo link básicamente es como los servicios que a ti te van a permitir comprar paquetes dentro del juego. Básicamente no es nada del otro mundo, es simple. Y el último es el link donde te va a llevar a Discord oficial de AppGallery, que está en Polonia, porque ustedes saben que esta campaña actualmente está en Polonia y ustedes solo ingresan al Discord y cualquier inquietud y problema que tengan, consúltelo con ellos. Entonces, no se olviden, reclámelo antes de que se termine. Esta vez, cracks, estamos con un nuevo videito para darles información extra de los eventos que se están acercando. Ya saben que ahora sí, el evento nuevo sobre la isla y la nueva zona ya están disponibles para todos los servidores. Ahora sí viene lo chido. No sé si estarán disponibles para los servidores que son nuevos, qué sé yo, desde el 550 en adelante. Parece que esos servidores todavía no van a tener opción a este evento, ya que son servidores nuevos. Por lo general, el evento va a aplicar para servidores que ya tengan de entre un mes o 2 meses de actividad desde que se crearon. Entonces eso hay que tener en cuenta por si acaso no te salga a ti. Por ahora en mi servidor, que estoy en el 172, ya está disponible. Así que hoy les voy a explicar algunas cositas y algunos detalles, así que estés en pilas. No se olviden, si son nuevos, suscribirse, dejar su hermoso like y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Así que sin más que decirles, mi hermosísima gente, vamos con el videito. Vamos para allá. Perfecto, mi hermosa gente. Como ya saben, al fin tenemos el evento que tanto esperamos, porque hubo unos pequeños problemas al inicio de los desarrolladores para lanzarlo a todos los servidores hora mundial. Ya saben, cada vez que se reinicia el servidor, hubo un pequeño error cuando iban a hacer el mantenimiento y aplicación de este evento, pero ahora ya lo tenemos. Al fin que los desarrolladores arreglaron todo y ahora está disponible. Muy bien. Para las personas que están interesadas, muy bien, al inicio te va a aparecer este tipo de bienvenida, ¿no? Básicamente aquí te va a explicar sobre la nueva zona, que podrás hacer muchas cosas, que también entre las reglas que está desde un inicio, dice que al momento de que tú vayas a enviar tus tropas no puedes usar aceleradores, pero al momento que regresen a tu hormiguero sí puedes hacerlo. Entonces no hay nada más, nos explican a detalle qué es la primera temporada y esas cositas, ¿no? Muy bien, lo interesante está acá, ¿vale? Los periodos que ya he explicado en videos anteriores sobre esto, que son los primeros 7 días. Este es como el periodo de visualización para todos, para que entre todos empiecen a familiarizar con esto y vean cómo funciona la interfaz. Ahorita podemos ver que dice 7 días, ¿vale? Entonces tenemos que esperar los 7 días para que empiece el siguiente periodo, que es el periodo de registro, ¿vale? En ese periodo es importante de que apliquen la regla, ¿vale? Hay una regla específica que debe haber un mínimo de actividad. El mínimo de actividad son 50 miembros por alianza. Entonces miren, en mi caso, mi alianza se llama Comunidad de LATAM, como lo podemos ver aquí, y dice 61 de 100. Entonces mi actividad de mi alianza, esto lo registra el sistema 3 días antes de que haya iniciado el evento. Eso significa que deben tener una actividad 3 días antes de que empiece el evento. Entonces ahorita me dice que antes de esos 3 días nosotros tenemos una media de actividad de 61 de 100. Entonces tienen que darse cuenta y esto es muy importante.
y no van a poder registrarse. Si su actividad es menos de 50, lastimosamente no van a poder participar en este evento. Si quieren y pueden, metan sus cuentas granjas para completar la actividad y así puedan acceder a este nuevo evento. Muy bien, luego viene el periodo de registro. Ahí es el momento en el cual los R5 de cada alianza, solo los R5 de cada alianza, o sea los líderes, pueden inscribir a su alianza dentro del periodo de registro en el nuevo evento, ¿vale? Esas son las únicas reglas que hay aquí. Luego viene el matchmaking, ¿vale? El periodo de matchmaking. Este periodo es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque aquí ya te empiezan a calibrar, ¿vale? Aquí ya te empiezan a calibrar con cuáles alianzas puedes ir. A veces el sistema no te va a elegir como participación, o sea, no te va a permitir ingresar aunque tú te hayas registrado, ¿vale? Esto es un pequeño problema que sucedió del servidor 2 hasta el servidor 50. ¿Por qué razón? Yo entré en mi cuenta y me di cuenta de que el R5 sí se inscribió dentro del periodo, pero la alianza no clasificó, ¿vale? Porque tenían una media de 51 miembros más o menos, y aún así con esa media, no sé por qué razones no logró esa alianza equipararse con otras para poder participar en este evento. Entonces es importante que apenas salga el reinicio, ustedes accedan, y los R5, este es más para los R5, apenas salga el reinicio, inscriban a la alianza de una vez. Esto es importantísimo porque si no, créanme lo que no van a poder optar por esto del nuevo evento. Muy bien, luego viene el periodo de selección. El periodo de selección es uno de los más importantes. ¿Por qué razón? Porque tú eliges la zona donde sales. Entonces son estos de aquí. Y ahí viene el periodo de competición, que va a durar 45 días. Y luego al final el periodo de recompensas, que los van a dar y recibir todas las recompensas una vez que acabe el evento. Entonces todo esto se resume así. Si quieren ver a detalle, he hecho videos en mi canal de YouTube. Básicamente ahí los tengo, los videos explicando todo sobre los Island Beta. Entonces estén atentos ahí. Muy bien, vamos a ir a las reglas, porque es importante que se den cuenta de que las reglas, hay una parte en la cual en los videos no tengo explicado esto, ¿vale? La primera que dice Basic Rules, ¿vale? Aquí es lo que ya les expliqué, que los R5 pueden inscribir, va a haber periodos y entre otras cosas. Entonces esto, cracks, en mi canal de YouTube, en las diferentes filtraciones de cada parte, porque hay 9 partes divididas, o sea 9 videos de lo que les explico a detalle todo esto. Vayan a verlos y van a entender mucho mejor, ¿vale? Esto no voy a explicar porque ya tengo explicado. Esto de acá, me voy a pasar a la tercera pestaña. Aquí también ya tengo explicado en una parte del video donde es la alianza de territorio, quiénes pueden colocar esto, para qué sirven y entre otras cositas, así que vayan ahí también. Y el personal gameplay que dice aquí, estos son los puntos personales de cada persona que puede hacerlos. Esto también lo he explicado, está todo a detalle en las partes de las filtraciones de esta nueva beta, ¿vale? Entonces, lo que sí no está es esto, ¿vale? Porque no nos dieron a detalle qué es lo que va a ocurrir con esto, con el árbol de la abundancia, con las maravillas, con las resistencias y el túnel y el ferry, ¿vale? He explicado a detalle cómo funciona cada uno, ¿vale? Cuál es la función para que tú puedas ganar, eso sí. Pero aquí dice en inglés, ya hay a veces algunas personas que necesitan un poco de traducción para resumírselos así. Yo lo tengo aquí en el celular. Me mandaron un pequeño resumen. Básicamente, lo que hace énfasis aquí, nos menciona a los desarrolladores que va a haber 13 áreas dentro de todo el mapa, ¿vale? 13 áreas. Entre esas va a haber el objetivo único de victoria, que es el árbol central, o sea, el árbol de la abundancia. Nos dice que nosotros, para poder llegar al árbol de la abundancia, necesitamos primero conquistar nuestro territorio e ir conquistando las demás zonas hasta acercarnos al árbol de la abundancia. Ojo, pero dice que nosotros poder conquistar el árbol de la abundancia tiene un tipo de resistencia, ¿vale? Dice que dentro tiene hormigas especiales que hacen fuerte su defensa. Entonces, una vez que nosotros derrotemos esa defensa, nosotros podemos reclamar como nuestro el árbol. Tiene una mecánica parecida al árbol cuando van a elegir al rey del servidor, ¿vale? Entonces, una alianza debe estar más tiempo durante el árbol, porque obviamente va a haber otras alianzas que lleguen al árbol y te van a sacar del árbol. Es parecido a la guerra de reyes dentro de tu propio servidor, entonces tiene la misma similitud. Lo que sí es importante aquí es que entre más zona tú tengas y conquistes el árbol, muchos más puntos te van a dar al momento de que termine el evento. Así que todo esto aumenta puntos. Entre más zonas, más túneles, más objetivos tú obtengas, muchos más recompensas te van a dar. ¿Listo?
Lo que nos dice aquí es que va a tener una durabilidad y que el árbol de la abundancia, una vez que nosotros hayamos gobernado el árbol de la abundancia, nosotros podemos teletransportarnos al área. Mientras tanto, ninguna alianza haya conquistado el árbol central, nadie puede teletransportarse al lado del árbol para poder defenderlo. Esto es ir poco a poco dependiendo al área donde el R5 quiera ubicarse. Muy bien. Luego vamos a las maravillas, ¿vale? Estas maravillas, como lo podemos ver, dice que es parecido también al árbol, que va a tener una cierta durabilidad y que también va a haber un tipo de combate, ¿vale? Igualmente van a poderse sacar entre alianzas y esas cosas. Entre la alianza tenga más territorio, más maravillas ocupadas, más puntos vas a recibir al momento de que finalice el evento de la nueva zona, ¿no? Muy bien, acá igual tenemos esta parte de la guarida y resistencia. Igual funciona igual que las maravillas y el árbol. Tiene un tipo de resistencia, también se puede atacar y entre otras cosas. Lo resumen así. Luego viene el túnel y el ferry, ¿vale? Dice que estos son puntos o objetivos muy importantes dentro del juego. ¿Por qué? Porque estos delimitan el límite de cada zona, ¿vale? Ya lo vamos a ver a continuación cómo es que funcionan estos, ya que tienen un objetivo especial. En un video en las filtraciones he explicado el ferry, ¿vale? Que son los teletransportadores. Esos te ayudan a pasar de un lado, pero para atravesar un río, ¿vale? Los ferry van a ayudarte a poder atravesar un río y seguir reclamando más zona dentro de la misma área. Ojo. En cambio, los túneles sirven para pasarte de área en área. Y ustedes saben que cada vez que una alianza escoja una zona, ustedes se hacen dueñas de esa zona. Entonces, para poderse pasar a la zona enemiga, tienen que usar el túnel. El túnel lo pueden reforzar los mismos miembros de la propia zona. O sea, para que tú mandas refuerzos y así ocasionas un impacto de defensa para que el enemigo no venga a tu territorio a conquistarte y así puedas aguantar más el daño y entre otras cosas. ¿Listo? No se asusten, dentro del evento ya les he explicado en videos anteriores que las hormigas que ustedes pierdan al final de la temporada les van a regresar todo. Les van a regresar todo su poder. Eso sí, todo lo que consigan dentro de esta nueva área, como hay nuevas unidades de hormigas que sean arqueras, guardianas y transportadoras, porque posiblemente estas las llamen T11, posiblemente lo llamen así, es lo que nos nombraron a nosotros los desarrolladores, posiblemente se llamen T11 y van a ser más fuertes que las T10, entonces por esta razón esas unidades solo van a estar disponibles únicamente en este evento. Vamos a dar un pequeño análisis de la zona, ¿vale? Tú cuando le das en el mapa puedes ver diferentes zonas, en total son 8 zonas, dentro de estas 8 zonas todas las alianzas pueden escoger un lugar de nacimiento, qué sé yo. Le voy a dar aquí, digamos que yo quiero nacer aquí, o otra persona escoge este lugar, o otra persona escoge otro lugar, otra persona escoge aquí y aquí y aquí. ¿Listo? En total son 8. Va a haber un lugar de nacimiento que es de color amarillo. Ese lugar de nacimiento no va a estar disponible en la primera etapa de periodo de selección. Solo van a estar disponibles, si no me equivoco, estas de acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Menos este de aquí porque cada uno tiene un color. Este de aquí por lo general no se puede escoger durante el periodo de selección de nacimiento. ¿Listo? En la parte inferior, nosotros al momento de ir a una área en específico nos va a mostrar que en esta área hay diferentes objetivos a tomar, ¿vale? En esta área en específico, como lo podemos ver, es un poco difícil. Yo diría que no ocupemos esta zona de aquí, ya que el centro, o sea, esta maravilla está al filo, casi al filo, miren, está al filo del túnel. Básicamente, si nosotros vamos a un túnel, a un ferry, por lo general, ustedes van a verificar todo lo que tiene esta zona, ¿listo? Entre otras cosas, miren, por lo general, como veo este mapa, estos mapas, ustedes pueden ver que hay mapas con muchos ríos, ¿vale? Entonces, ustedes tienen que verificarse qué mejor estrategia les sirve. Usar una zona donde no haya muchos ríos, ¿vale? Porque entre más ríos, más teletransportadores tienen que usar ustedes para poder transportarse a otros lugares. Y también es beneficioso porque el enemigo también se hace difícil al momento de atacar tu zona. Por lo que te da tiempo a ti para preparar la defensa y entre otras cosas. Así que tiene beneficios tener ríos en una zona, porque podemos ver aquí. Si tú te vas a diferentes zonas, por lo general aquí, mira, no hay muchos ferry, como lo podemos ver, mira. Solo hay 1, 2 aquí y acá hay más ferries, ¿vale? Pero esto es por pasar los ríos que hay dentro de aquí.
En cambio, digamos, voy a irme a este de acá. Por lo general aquí veo un río acá y otro río por acá. Entonces vamos a ver un ferry aquí. Vamos a ver un ferry aquí, otro ferry acá y otro ferry por acá. Va a haber otros 2 ferries por acá. Este mapa parece que no tiene muchos ferries, pero me supongo que haciéndolo el análisis ustedes mismos verán cuál es la mejor estrategia que ustedes deben usar. De ahí, como les digo, acá hay los túneles, que estos van a estar a los bordes de cada zona, porque esto es importante que cada persona tenga en conocimiento de que aquí pueden reforzarlo para aumentar la defensa en el momento de que quieran conquistar tu zona. Va a haber estos ferries que son los túneles, los ferries son transportadores, de ahí va a haber los túneles que son estos de acá. Estos túneles van a dar paso de zonas, entonces estos también se van a poder atacar y reforzar, entonces tienen que estar atentos a todo esto. Muy bien, de ahí hay muchos objetivos, realmente como les digo, estos de aquí también se pueden ocupar. Van a tener resistencias y otras cosas. Esto van a evitar que gente al momento de que entre en tu zona pueda conquistar mucho más rápido. Porque tiene que conquistar zonas para llegar a la maravilla. O sea, tú ves que cada zona tiene una maravilla. Por lo general esta es la maravilla de esta zona. Ah, y aquí estamos enfocando las zonas del centro, ¿vale? Para que tú logres llegar al centro del árbol tienes que sí o sí ocupar las maravillas de estos de los recursos. En un video también expliqué parte de esto, es importante que lo sepan, porque si no conquistan esto no podrán llegar al árbol con mucha ventaja. Además de eso, si tú tienes ocupado un territorio dentro de esta maravilla, obviamente vas a ser el foco de ataques de todas las alianzas, pero recibirás muchas más recompensas. Eso nos dice el juego que al final se repartirán todas las recompensas dependiendo las maravillas ocupadas, sean maravillas de nacimiento, maravillas de recurso y ocupar el árbol de la abundancia. Entonces esto es lo que nos explican aquí. Y básicamente es todo lo que les puedo decir. No hay nada más difícil que ustedes pueden entender. Es algo no muy complicado. Y las recompensas por lo general nos dicen que van a dar una nueva skin. Van a dar recompensas como huevos terciarios, huevos supremos, huevos de insectos de 1 estrella, 2 estrellas dorados. Entre otras cosas también te van a dar corazas místicas, bioesencias para que tú mejores la célula, el hongo y entre otras cosas. Esto es muy bueno, ¿vale? Y también posiblemente desbloqueen una hormiga especial, ojo, una hormiga especial. Además de las unidades puede que haya una hormiga especial, no lo sabemos aún, no nos filtraron nada más que eso. Entonces eso es lo que les puedo decir. Muy bien, ahora vienen las preguntas, ¿vale? Hay muchas personas que me preguntan, Tony, ¿qué pasará con el servidor versus servidor? ¿Se cancelará al momento de yo inscribir a mi alianza y ya no podremos volver a la zona antigua? Aquí viene la respuesta, cracks. Escribí a los desarrolladores y lo que me lograron responder es esto. Dice que una vez una alianza esté inscrita a este evento, dice que no podrá volver al mapa anterior, porque nos dicen que una vez que tú te inscribas y la alianza aplique y esté dentro del ya de la calibración y ya tú escojas la zona, dice que todos los miembros tienen que teletransportarse a este nuevo mapa, ¿vale? O sea, van a dejar el mapa del servidor para entrar a esta nueva zona, ¿vale? Entonces, una vez dentro de esta nueva zona, cada persona dice que te teletransportarán aleatoriamente, pero dependiendo la zona de nacimiento que haya escogido el R5. Muy bien. Dice que una vez dentro, tú tranquilamente puedes completar el día 1 del servidor contra servidor, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6. Normalmente todos los días los vas a completar normalmente. Pero nos hablan de que el último día, cuando tú te enfrentes contra el otro servidor para ganar puntos, va a haber un periodo en el cual tú puedas volver, ¿vale? Va a haber un periodo en el cual tú puedas volver, y una vez que termine ese periodo tú tienes que regresar otra vez a este nuevo evento. Dice que no se va a cancelar el servidor versus servidor en este caso, ¿vale? Entonces estén atentos. No se va a cancelar tampoco la marmota, ningún evento extra aparte de este evento se va a cancelar, todo se va a mantener igual. Porque ha habido quejas de varios usuarios que escucharon que tal vez iba a cancelar. Entonces dijeron que van a mantener todos los eventos activos. La expedición de la alianza no sabemos a ciencia cierta. Nos dijeron que tal posiblemente se pueda cancelar,
Pero con este evento básicamente tú podrás conseguir mucho más recompensas que al momento que tú entres a la expedición de la alianza. Aquí te van a dar más bioesencias y entre otras cosas. Entonces conviene, bueno, es como decirles que cierran la expedición de la alianza y abren este nuevo evento que es de la isla, ¿vale? Muchas gracias mi hermosa gente por llegar a esta parte del video. Realmente les explico a detalle sobre algunas cositas que algunas personas tenían inquietudes y entre otras cosas. Y sobre todo para que ustedes entiendan cómo es que va a funcionar todo esto y para poder mantenernos tranquilos, porque algunos ya saben que dentro del servidor versus servidor a nosotros nos cuesta mucho conseguir los restos de criatura, y como son tan valiosos son lo que a nosotros nos retrasa dentro del juego para obtener las gloriosas teorías. Entonces, para evitar todo eso, los desarrolladores optaron de que van a mantener el servidor versus servidor. También van a poder tomar el árbol, va a haber un periodo en el cual ustedes puedan volver a tomar el árbol y regresar, entonces no va a haber problema y cualquier cosa les estaré notificando. Puede que esto del árbol lo vayan a cambiar, algo así, no entendí muy bien cómo me quisieron expresar los desarrolladores. Me dijeron que se va a mantener la toma del árbol, pero nos mencionaron de que posiblemente vayan a cambiar alguna cosa sobre ello. Entonces, sin más que decir, hermosa gente, yo soy TonyJM20 y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Los quiero, bye bye.